Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estaré al pendiente de ustedes. Hoy hablaré un poco acerca de la importancia del uso y seguimiento con bioimpedancia en el deportista de alto rendimiento. Mm. Este es mi perfil para que me conozcan un poco y ustedes pues ya sepan más o menos qué pueden preguntar. No tengo ningún conflicto de interés esta mañana. Y bueno, algo que debemos recordar es que la impedancia eléctrica es un método para estimar la composición corporal cada vez más utilizado. Y como bien decía el compañero que acaba de pasar, es sumamente importante que cada vez lo implementemos en la medición de los pacientes en general, pero también, sobre todo, en los am, deportistas de alto rendimiento, porque nos permite tener una secuencia mucho más personalizada y contrastar al deportista contra él mismo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, rápidamente, como ya les han hablado mis compañeros durante estos 2 días de congreso, pues hay métodos directos e indirectos y doblemente indirectos en los cuales vamos a encontrar la bioimpedancia, ¿no? Es importante porque está como muy popularizado el uso de la antropometría para el deportista, pero ah, me parece que es muy importante también considerar los valores y tomarlo como referencia, como un complemento y no uno por otro. Ambos nos dan muchos elementos que nos sirven para la toma de decisiones. ¿Por qué quiero conocer la composición corporal de, de mis pacientes o de mis sujetos de entrenamiento? Bueno, pues porque me va a permitir conocerlo de mejor manera, ¿no? Conocer el porcentaje de masa grasa, cómo se está moviendo, los kilogramos, la intervención nutricional está siendo adecuada, la intervención de deporte está siendo adecuada, está descansando adecuadamente, ¿no? ¿Cómo está el músculo? Bueno, aquí no podemos ver directamente los huesos, pero podemos ver la composición mineral ósea que correlaciona de forma muy importante con densitometría, como ayer ya nos comentó de forma brillante nuestro amigo Raúl Aquino, ¿no? Podemos ver también líquidos intra y extracelulares para tomar decisiones, por ejemplo, qué tipo de bebida tiene que tomar el deportista, está deshidratado, no está deshidratado, está bien, ¿no? Sabemos que después de un 2%, 3% de deshidratación se va a empezar a sentir mal, va a empezar a tener dolores de cabeza, etcétera. Entonces estamos tomando las decisiones correctas, estamos diseñando el menú de tal manera que tenga los minerales adecuados para este equilibrio hídrico. Entonces, ventajas del uso de la bioimpedancia, bueno, pues es un manejo muy amigable, muy barato, que por ejemplo para los deportistas es muy fácil de poder hacérselos ahí mismo en el consultorio y tener un seguimiento muy, muy cercano con ellos, ¿no? Es muy fácil de usar, lo hacen en 3 minutos con todo y incluso 3 minutos es muchísimo, ¿no? Pero pensemos 3 minutos. Eh, Muy fácil de usar, la plataforma es de uso muy intuitivo y te va llevando de la mano para que tú puedas comprender los parámetros que estás analizando. Algo también genial de este aparato en especial es que es portátil. Entonces, a veces cuando nosotros queremos hacer un estudio de bioimpedancia, el deportista no se puede mover, ¿no? Está en su área de entrenamiento y a veces es un poco complicado esta relación con el entrenador, con el grupo de trabajo. Entonces, si tenemos un aparato que sea portátil y que pueda llegar al área donde va a empezar a entrenar el deportista, pues la verdad es que nos facilita muchísimo el trabajo. Datos de última generación porque se van actualizando constantemente. Algo que también está genial es que va a haber capacitación de uso y mientras más lo utilizas, pues más te adentras a este campo de conocimiento. El equipo también, a pesar de ser portátil, tiene una pila de larga duración, así que no te tienes que preocupar porque a veces estás tan metido en tengo que hacer estos datos, tengo que meter esto, que se olvida, pero pues no es necesario. Es económico comparado con la competencia y es sumamente versátil. Y bueno, ya aplicado al alto rendimiento, pues va a ser de muy fácil aplicación.
como le decía, de análisis rápido porque necesitamos dejar los tiempos, ¿no? Ahí los tiempos son muy celosos. Nos permite también tener un seguimiento personalizado del deportista en tiempo real, porque ahora saben que esto es sumamente fundamental e importante, como en ese momento cómo está y qué decisiones vamos a tomar, ¿no? Visualizar los cambios de forma más rápida y oportuna. Yo recomendé esto, pasaron 15 días, esto fue lo que pasó, tuvo este tipo de entrenamiento, pasado este tiempo, esto fue lo que está sucediendo, ¿no? Toma de decisiones alimentarias, porque esa es mi área, como ya vieron ustedes, de forma más eficiente. Y bueno, también nos permite conocer el tipo como de metabolismo que tiene cada deportista, ¿saben? Porque yo he tenido deportistas que tenemos como ciertas aplicaciones de la dieta, del entrenamiento y no vemos los datos como los cambios tan rápidos, ¿no? Pero hay otros deportistas que en una semana ya estamos viendo cambios. Entonces, también me permite conocer de forma más personalizada, como más metabólica a cada deportista. O sea, yo sé este hizo tal cosa y no lo vamos a ver hasta mes y medio, ¿no? Entonces, eso me ha gustado mucho. Y les digo, respecto al costo por cada deportista es sumamente accesible, ¿no? O sea, tú tienes el equipo y entonces ya puedes hacer las mediciones, porque yo me acuerdo mucho que hace algunos años, cuando yo estaba haciendo la maestría en deporte, teníamos a uno de box, a un chico de box, ¿no? De alto rendimiento. Pero él decía, es que no tengo dinero, o sea, no tengo dinero más que para ir a entrenar. Entonces nosotros a veces queríamos algunos datos de laboratorio, alguna bioquímica, alguna química clínica, pues era un poco complicado, ¿no? Entonces, esto nos permite para tener parámetros en ese momento y después nosotros tomar decisiones si es en ese momento que se debe hacer algún estudio de laboratorio o podemos mantener un tiempo, ¿no? Eso también nos da como estas pautas, perdón, es que acá hace mucho frío. Entonces, ¿qué importancia y qué utilidad puedo tener? Bueno, para verificar como predictor de toxicidad de algún suplemento, porque como ahorita veremos, los deportistas de alto rendimiento son muy dados a tomar casi todo lo que les dan y también son muy dados a tener muchas ideas extremas. Por ejemplo, es que yo consumí este chocolate, ¿no? Antes de la competición y ese día yo gané. Entonces se vuelve como un hábito comer ese chocolate antes de esta competición, ¿no? Entonces son muy, muy, muy lábiles en ese aspecto y tenemos que estar cuidando. O es que antes de tal competición, mi amiga me dijo que yo debía tomar este chocho para que entonces yo me deshidratara. Entonces, tenemos que estar monitoreando, ¿no? Y monitorear muy, muy, muy frecuentemente. Y pues como ya les he dicho, también me va a permitir tener una intervención nutricional mucho más eficiente, una intervención farmacológica, por supuesto, de la mano con el médico, una intervención, si es necesario, un suplemento, en qué momento del día, en qué momento del entrenamiento, por ejemplo, y qué tipo de ejercicio. El ejercicio está siendo eh, programado de forma eficiente, estamos teniendo los resultados que estamos buscando. Entonces, para eso y muchas otras cosas nos puede servir todo el uso de esta bioimpedancia, ¿no? Entonces, les voy a hablar de tres aplicaciones que a mí en especial me gustan mucho y que me han llenado de mucha satisfacción, pero también de muchas dudas y de mucho conocimiento, porque después de todos estos datos, pues lo que queda es irse a estudiar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer y cómo puedo ser más eficiente en mi práctica en específico? Pero vamos allá. Entonces, les voy a hablar de un caso que a mí me encanta realmente. Es un caso de seguimiento post temporada. O sea, ya saben, acaba la temporada y entonces los deportistas se van a su casa a, pues, a descansar, ¿no? Entonces, este caso en específico era cuando yo estaba a cargo de las cuestiones del área militar. Entonces, me gusta mucho porque este caso es muy impresionante. Vamos a hablar sobre un masculino de 47 años de edad,
de unos 71 centímetros de altura. Él corre y hace pesas todos los días, 2 veces al día. Y la utilidad de llevar este seguimiento, en este caso en específico, pues es diseñar el menú para cuando regresa a la temporada y pues tomar decisiones, ¿no? Y vean, esto es súper bonito y súper maravilloso, ¿no? Él antes de irse a su casa, ¿no? A su descanso, pesaba 77,7 kilogramos, pero tenía -7,38 kilos de masa grasa y no estaba en etapa de competición, como les digo, cuando hicimos este dato, porque saben que esos datos se pueden modificar, y tenía 10 kilos de masa muscular extra. Entonces, bueno, llega la postemporada, se va a su casa, pues se va con su mamá, se va a descansar, se va a comer las delicias familiares, y entonces cuando regresa, esto fue una semana después, ¿no? Ya regresa con 1 kilo aproximadamente de masa grasa extra y con casi 3 kilos de masa muscular, ¿no? O sea que se había acabado 7 kilos de masa muscular en el camino y había ganado unos 6 kilos 800 gramos, ¿no? Esto solo fue en un mes. Imagínense los cambios abruptos que puede haber y por supuesto, cuando el cambio es que el sujeto se vaya con su familia a un ambiente más relajado, menos disciplinado, donde hay más opción a encontrar al compadre, al colega, ¿no? Ya saben ustedes, tomarse un par de cervecitas, comer lo que se les prepara en casa, pues por supuesto que es todo un reto, ¿no? Mantener. Además, bueno, este deportista en específico había estado como sumamente disciplinado aproximadamente unos 5 años. Entonces, pues bueno, cuando se va, tenemos estos resultados, ¿no? Y entonces, pues llega y necesitábamos tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque pues tenía que pues meterse otra vez en forma. Entonces, después de la intervención nutricional y obviamente del entrenamiento, logramos que de nuevo tuviera una disminución de masa grasa de menos 4 kilos aproximado y hubo una ganancia de masa muscular, ¿no? Miren, si se acuerdan aquí, había habido 3 kilos y entonces acá ganó 3 kilos, ¿no? Y esto también fue en un periodo de un mes, porque es cuando se van haciendo las mediciones. Casi cada mes se hacen las mediciones, salvo que esté en alguna etapa en específico donde se requiera hacer cada 15 días o incluso se pueden hacer cada semana, entonces se pueden utilizar, ¿no? Pero en este momento fue al mes siguiente. Entonces vemos cómo es importante la intervención nutricional, el que sea eficiente, el que sea oportuna y a que vaya de la mano con el entrenamiento, ¿no? Entonces también es muy bueno que los nutriólogos o quien esté a cargo de la parte nutricional tenga mucho contacto con el entrenador, porque a veces el entrenador como que no le da cabida, ¿saben? Como que no le da importancia a, a la nutrición. Entonces dice, es que la nutrición no es importante porque no me va a impactar tanto en el rendimiento, pero justamente con estos datos y algunas otras pruebas que se les hacen a los deportistas, bueno, poco a poco la nutrición ha ido permeando en estas áreas para demostrar la importancia, ¿no? Entonces, como dicen las cuestiones positivistas, si no está documentado, no existe, bueno, pues aquí lo documentamos, ¿no? Entonces, bueno, pues tomemos decisiones nutricionales mucho más eficientes y acertadas hacia lo que requieren los deportistas que acuden a nosotros, ¿no? Caso 2. Hoy les hablaré de un masculino de 21 años de edad, de 171 centímetros de altura, y él se prepara para correr un maratón. Pero, ¿qué creen que pasó? Que estaba perfecto, él estaba entrenando muy fuerte, todo estaba muy bien, y un día tuvo que ir a la universidad para, pues, hacer papeleo, ¿no? Porque bien saben que los deportistas aquí no tienen apoyo completo, entonces tienen que hacer todo, ¿no? Tienen que estudiar, tienen que entrenar, tienen que hacer toda su vida. Bueno, pues entonces va a la universidad y la universidad tiene como un risco. Él va caminando le ayuda a una profesora a llevar una charola a su carro, no sé por qué motivo, y no ve el risco, se resbala y cae de una altura de aproximadamente
como unos 4 metros. Para su suerte, nada más se rompe tibia y peroné, pero nada más, ¿no? O sea, considerando la altura, pues la verdad es que era como súper terrible, pero bueno, tuvo mucha suerte y bueno, pues tuvo que descansar un tiempo y bueno, tener una intervención donde pusieron un clavo para pues la recuperación, ¿no? Y entonces vemos aquí como regresando de la intervención, donde le pusieron el clavo de la operación, su peso era de 76 kilogramos y su masa grasa era de 2,3 kilos y su masa muscular se había depletado. Entonces, pasando un tiempo de la intervención nutricional y ahí fue rehabilitación junto a intervención nutricional, bueno, logró 72,3 kilogramos, aumentó un poco de masa grasa, pero aumentó aproximadamente 400 gramos de masa muscular. Y un mes, casi 2 meses después, porque fue un mes, 3 semanas y media, porque bien me acuerdo que fue un miércoles, volvimos a hacer la medición después de la intervención nutricional, ¿no? Con todos los requerimientos y toda la suplementación que se necesitaba para que él se pudiera incorporar rápidamente y que no hubiera perdido tanto tiempo. Entonces, aquí lo que sucedió es que él en este momento tiene 73 kilos con 10 gramos, tiene de masa grasa 267, pero su masa muscular ya está en positivo de nuevo, ¿no? Entonces, poco a poco ha recuperado la movilidad gracias a la intervención que ha tenido con su rehabilitador y pues que ha sido sumamente disciplinado y no lo ha dejado, ¿no? Porque también algo que tienen que saber es que, bueno, esta lesión fue como fortuita, entonces sí impactó un poco en la condición mental del sujeto entrenado, porque estaba un poco deprimido, ¿no? Un poco triste debido a lo que había pasado, porque pues ya no pudo correr el maratón que quería, va a tener que esperar a otro maratón en específico que no era el que él específicamente quería, pero bueno, ¿no? Así son estas cosas. Y pues en este momento va bastante bien, ¿no? Su recuperación es muy buena. Y bueno, el caso 3, espérenme. El caso 3 es un masculino de 23 años de edad, de 189 centímetros de altura. Juega en un equipo de baloncesto, ¿no? Es un equipo representativo de su escuela. Estudia actuaría de 10 a 12 horas por día. Entrena aproximadamente de 4 a 6 horas por día. Entonces está bien complicado dar los tiempos de comida, está bien complicado decirle que duerma, ¿no? Em, es, ellos entrenan baloncesto, pero en las vacaciones se van a campamentos de baloncesto. Y algo que ahí hay que considerar es que en los campamentos de baloncesto como que el aporte económico no es tan bueno. Entonces a los chicos casi les dan puros carbohidratos, ¿no? Casi no hay aporte de proteína y pues por supuesto frutas y verduras están completamente desaparecidas. Entonces ahí lo que hay que considerar, por ejemplo, bueno, en este momento es antes de que se vaya al campamento, cómo está, y después de que regrese el campamento, y también el campamento es aproximadamente como 2 meses. Entonces, ahí lo que hicimos con los sujetos del campamento, que fue muy complicado, fue hacer como una negociación para que le pudiéramos llevar en específico a este chico porciones de proteína, por supuesto en polvo, porque era muchísimo más fácil, y una canasta de frutas y verduras por lo menos para cada semana. Aunque algunas veces los campamentos sí son en México, pero algunas veces, por ejemplo, son en España, son en Alemania, porque seleccionan a los mejores jugadores y se van, ¿no? Entonces ahí la intervención pues es muchísimo más pobre y pues nada más nos queda ver como los impactos de un campamento anterior, o sea, antes y después, ¿no? Entonces por eso esto es muy importante. Y bueno,
Este chico, les digo, como todo el tiempo está entrenando o está estudiando, pues no tiene tiempo para comer, ¿no? O sea, la comida también es terrible porque él está aproximadamente como en 3.800 calorías de ingesta. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es generar ingestas que sean con poca densidad o poco volumen, pero mucha densidad energética, ¿no? Y que sea, y que cumpla con los requerimientos que él necesita en específico. Entonces, en este caso, con él, el estar monitoreándolo consecutivamente nos va a permitir tener una mejor toma de decisiones. Y bueno, él inicia consulta nutricional porque refiere sentirse muy cansado. Y bueno, cuando yo hice el recordatorio de 24 horas, su ingesta calórica, lo que él estaba consumiendo diariamente, era aproximadamente 2.000 calorías, ¿no? Estaba a la mitad de lo que necesitaba. Decía que se dormía en todos lados, o sea que no se podía mantener despierto. Entonces lo que hacía era tomar mucho refresco, bebidas estimulantes, ¿no? Pero pues eso también le empezaba a generar algunos recelos de salud. También refería a no poder concentrarse en clase, ¿no? Pues luego imagínense, actuaría que se tiene que tener la mente como muy, muy lúcida. Decía que no sabía qué comer, que él salía del clases y entonces ya había pedido una baguette con todo lo que había literal en la tiendita y entonces así se las daban y eso era todo lo que comía a veces en un solo día, ¿no? Con sus bebidas energéticas. Decía que no sabía qué suplementos tomar porque tomaba suplementos que le recomendaban sus amigos, ¿no? Entonces cuando llegó a consulta, así llegó con todos sus suplementos, que eran aproximadamente 20. Y él también refiere el dolor constante en las espinillas, ¿no? En esta parte frontal de la pantorrilla. Decía, todo el tiempo me duele, todo el tiempo me duele, estaba muy cansado, ¿no? Y pues por supuesto debido a, a esta como desfase, ¿no? Energético y proteico para él, ¿no? Y algo que también lo tenía muy estresado es que él debía mantener su beca, o sea, él estaba en el equipo de básquetbol, pero em, necesitaba mantener la beca entonces de la escuela para poderse pues seguir estudiando ahí y le pedían promedio de 90 mínimo, ¿no? Entonces tenía demasiada presión y también pues tenía que mantenerse en el equipo. Entonces me decía, Paula, ya no encuentro tiempo para poder entrenar y para poder comer y para poder hacer todas las tareas y todo lo que necesito, ¿no? Entonces, bueno, él llegó con menos 1 kilo de masa grasa, tenía 3,9 kilos de masa muscular y estaba ligeramente deshidratado, ¿no? Este caso en específico no lo pude seguir porque en este, bueno, como tan eh, consecutivamente como hubiera querido, porque fue cuando hubo un proceso de COVID que ustedes recuerdan, entonces, bueno, me enfermé y no pude seguirlo, pero pues me parece muy importante que ustedes también conozcan que, bueno, que los estados de los deportistas de alto rendimiento, sobre todo en países de América Latina, es muy complicado y que tienen no solamente que hacer deporte, sino 5.000 cosas más que hacer. Entonces, el tener datos para tomar decisiones en el momento, pues es sumamente eficiente, ¿no? Y bueno, reflexiones finales. Estar en contacto directo con los deportistas va a permitir tomar decisiones en conjunto mucho más personalizadas, mucho más asertivas y que realmente pueda llevar a cabo el deportista. También van a estar dirigidas a objetivos y vamos a tener los valores en tiempo real, ¿no? Ahora que es tan importante esta parte, ¿no? La bioimpedancia es, y en tiempos futuros, tomará mayor relevancia para el seguimiento y reevaluación y ajustes necesarios de cada deportista. Y es un reto conocer y comprender la aplicación de la bioimpedancia en el deporte, ¿no? Porque comprendamos que a pesar de que algunos mecanismos moleculares pueden ser parecidos en otras circunstancias, pero son completamente diferentes y
los finales y entonces es muy importante poder entender toda la fisiología y la aplicación de la bioimpedancia para poder ser mucho más eficientes, por ejemplo, en el campo de la nutrición, ¿no? ¿Qué debo dar? ¿Por qué lo debo dar? ¿A qué hora debo darlo? Esto se contrapone con esto no permite la absorción, etcétera. Y entonces verán que poco a poco vamos a ir viendo cambios y por supuesto que poco a poco también se va a ir posicionando la nutrición y la importancia de la nutrición en el seguimiento y en el abordaje del deportista de alto rendimiento, a la par de tener datos duros que nos puede facilitar la bioimpedancia para hacer una dupla fuerte que ayude al deportista a tener un mejor éxito, ¿no? Y pues muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a sus